Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video para conversar sobre en qué se parece la pandemia a la separación, un tema que merece tu atención. Podrías pensar, ¿por qué hablar de la pandemia y de la separación como algo parecido? O podría estar pensando que la pandemia, que es algo que ha pasado y afectado a nivel mundial, que tiene que ver con la salud, que ha sido un virus que nos ha cambiado la vida, absolutamente, la vida tal y como la conocíamos, que nos ha producido tanto temor, tanto dolor, tantas muertes, tanta incertidumbre, tanto estrés, ¿cierto?, para lograr adaptarnos. ¿Qué tiene que ver con la separación? Que la separación más bien es algo del ámbito privado. Ahora, tú si estás separada o separado, eh, podrás preguntarte si has sentido cosas parecidas en ambas experiencias. Bueno, hoy los invito y las invito a conversar sobre las razones por las que la pandemia se parece a la separación, razones poderosas que ameritan, ¿cierto?, esta conversación. Ahora, ¿por qué quise hablar de esto? Porque me ha tocado experimentar, igual que a ti y a todos nosotros, el vivir esta experiencia de la pandemia, que es única, ¿cierto? Nunca en la vida nos había pasado que todo el mundo estuviera viviendo lo mismo. Esta como comunidad donde los destinos se nos parecen, nunca había pasado. Entonces, esta sensación de falta de control, de temor, de incertidumbre, esto que nos cambió la vida para siempre, todo esto lo hemos experimentado. Hemos tenido pensamientos ahí que nos dicen que no vamos a salir adelante, nuestras emociones se disparan, vienen y van, nos hemos sentido abrumados, muy estresados, con esta necesidad, ¿cierto?, de adaptarnos, esta necesidad de tomar decisiones y poder retomar la vida de esta forma en la que estamos pudiendo hacerlo con el virus conviviendo con nosotros. Entonces son experiencias muy fuertes que la hemos sentido todos, que la hemos vivido todos, que la hemos padecido todos, ¿cierto? Y que nos dan cuenta de la dificultad que tenemos para adaptarnos a esta nueva realidad, de la dificultad que se nos viene cuando nos damos cuenta que la vida así nos puede cambiar. Y por otro lado, también quiero contarles que yo he vivido la experiencia de la separación. Ustedes saben, yo soy una mujer separada, soy psicóloga y atiendo, mi especialidad es el duelo de separación. Trabajo con muchas mujeres separadas y con familias que viven este doloroso proceso. Entonces, también nos pasa, ¿cierto?, que el mundo nos cambia. La vida tal y conocida también nos cambia de un día para otro. Algunos lo saben un poco más o lo pueden anticipar. El que toma la decisión por lo general vive su duelo ya con anterioridad, pero rompe la familia y nos deja absolutamente vulnerables. Todo lo conocido ya no existe, hasta las amistades nos cambian, perdemos esa identidad de familia, tenemos que volver a repensarnos, a reconstruir el cómo hacer y ser familia en la nueva realidad. Y lo vivimos de una manera muy caótica, nos abruma mucho, no sabemos qué hacer ni por dónde empezar, cómo soltar, cómo dejar de amar, o cómo poder conciliar esto que ya no somos pareja o matrimonio, pero sí, sin embargo, tenemos que seguir comunicándonos porque tenemos nuestros hijos en común. Por lo tanto, son dos realidades que me ha tocado experimentar y que he podido ver muchas cosas que se asemejan. Dos realidades que afectan profundamente, no solo a la persona, sino que a la persona, a la familia, a la sociedad, universalmente nos afecta. La separación cada vez más está más presente en nuestra sociedad, en el mundo. Por lo tanto, me hizo pensar que sí habían cosas en común. Entonces, les voy a decir ahora las razones por las cuales ambas se asemejan. Y luego vamos a ver qué te pasa a ti con todo esto que hablamos. Entonces, la primera razón poderosa por la que amerita que tengamos esta conversación y que da cuenta de esa similitud entre pandemia y separación es que ambas son experiencias dolorosas donde nos cambia la vida, nos desestructuran y ambas
inician un proceso de duelo. Vivimos un duelo con la pandemia y vivimos un duelo de separación con la separación. Y ese duelo nos pone en común todo eso que nos ocurre. Este primero, vivirlo como de lejos, como sí o no, cuando partió la pandemia nosotros mirábamos de lejos a los países que habían comenzado con este virus letal, asustados pero un poco incrédulos porque todavía no nos llegaba. Sin embargo nos llegó y nos golpeó fuerte y nos desestructuró. La separación es lo mismo, nadie espera separarse. Llega de repente y nos sorprende. A algunos, como digo, esta es una decisión de a dos, pero uno la toma por lo general. Y ahí es cuando causa todos estos estragos. Cuando ambos lo toman juntos, la verdad es que minimizan los problemas y los dolores. Pero siempre es un quiebre brutal en la vida donde lo conocido desaparece, el suelo se nos va, incluso nuestra identidad tenemos que reconstruirla, nuestro amor propio hay que reconstruirlo. Entonces ambos gatillan este proceso de duelo donde el pasado nos tironea, donde el futuro nos amenaza y le tenemos miedo, no sabemos qué va a pasar, donde estamos muy esperanzados, de repente desesperanzados, de repente queremos volver al pasado, generalmente queremos volver al pasado, pero no podemos, pero tampoco estamos ciertos si lo vamos a tener o no, y nos pasan todas estas cosas. Y es ahí donde tenemos que trabajar en tomar nuevas decisiones, en poder vivir con esas pérdidas, en poder resignificar eso que nos pasa emocionalmente para mirarlo de una manera más constructiva y más compasiva. Entonces, el primero, ambos gatillan procesos de duelos muy fuertes y con mucho impacto en la vida, no solo de la persona, sino que afecta también a nivel familiar y a nivel social. El segundo es que ambas situaciones, la pandemia como la separación, son consideradas como experiencias de vida que son extremadamente estresantes. Es decir, la psicología las comprende como crisis de la vida, que no son normativas, ¿cierto? Porque no es normal que ocurran, pero estas crisis que son tremendamente desestructurantes, tremendamente estresantes. Y cuando algo es tan estresante y se vuelve crónico, porque es de larga data, como ha sido la pandemia y como son las separaciones, también la investigación nos da cuenta que después de unos 5 años la vida comienza a ser bastante más normal. Se demora mucho el proceso de sanación de las heridas, de reconstrucción. Entonces son procesos largos, con estreses crónicos que nos dañan incluso nuestro sistema inmunológico, y eso nos afecta en la salud, en el bienestar, nos afecta en nuestra capacidad de pensar, nos afecta en nuestra capacidad de procesar la información, de resolver problemas. Es decir, es tremendamente importante considerar que estas son experiencias, como les digo, bastante límites en la vida y que incluso se pueden vivir como experiencias que son traumáticas. Es decir, que son tan fuertes para el aparato psíquico que no la puede procesar, no la puede nombrar, no la puede considerar, y ahí queda encriptada. Y eso necesita ayuda para procesarse y trabajarse. El tercer punto es que ambas situaciones, la pandemia y la separación, son tremendamente complejas porque significan o reportan un tipo de pérdida que es muy difícil de poder procesar, que es la pérdida ambigua. Es decir, algo se ha perdido, pero está presente. Hay una presencia constante de algo que se perdió. En la pandemia se perdió la vida tal y como la conocíamos. Se perdió el poder hacer muchas cosas que queríamos. Por lo tanto, esa pérdida nos tiene atrapadas mirando eso que queremos que vuelva. Y nos tiene atrapadas sin querer tomar decisiones hacia el futuro, porque y si hay alguna esperanza que volvamos a lo mismo, ¿cómo voy a hacer cambios más radicales? Y ahí nos quedamos un poco marcando el paso. Y en la separación, esto es muy potente, porque esa pérdida ambigua, imagínense, las que lo han vivido lo saben bien, ¿cierto? Pero algo se pierde, ¿cierto? O sea, este amor, este marido, esta expareja se va, pero seguimos siendo padres. Entonces es imposible cortar absolutamente el lazo, el apego con esa otra persona. Por lo tanto, siempre hay algo presente, siempre hay algo que está implícito en todo lo que hacemos, que hay que considerarlo. Entonces son pérdidas que no son difíciles de resolver, porque siempre hay duda, siempre hay incertidumbre, siempre hay una esperanza que de repente nos juega en contra.
porque nos hace, como digo, paralizarnos, nos hace quedarnos rumiando y tratando de negociar para volver a lo que teníamos, porque no hay certeza, porque no es lo mismo, con todo respeto, que cuando alguien muere, en la viudez sabemos que la persona no está y podemos seguir amando, aunque la persona no esté, pero aquí no es así. Aquí la persona puede estar o no estar, puede volver o no volver, entonces es una pérdida muy difícil de procesar. Un tercer punto es que ese era el tercer punto, la presencia ausente, esta pérdida ambigua es el tercer punto. El cuarto punto es que ambas son experiencias que no afectan solamente a la persona, y por eso yo digo que son ambas universales, porque afectan a la persona, afectan a la familia, afectan a la sociedad, afectan la forma de vivir familia en el mundo. Entender que la pandemia es un virus que atacó la salud de las personas y que la separación es un virus que atacó el corazón de la pareja y de la familia. Es un virus del desamor que trae las mismas consecuencias que la pandemia y mucho más allá, porque afectan directamente al núcleo de la sociedad y afectan directamente a la persona, ataca al corazón de las personas, y las personas necesitamos sentirnos amadas, necesitamos relaciones estables para crecer, para desarrollarnos. Esos hijos necesitan de eso. Por lo tanto, como digo, ambas impactan de forma importante a la persona, a la familia y a la sociedad. Y una quinta razón por qué ambas se parecen es que tanto la pandemia como la separación necesitan de estrategias para poder transitar el proceso de duelo. Necesitan cuidado, necesitan apoyo, necesitan redes y sobre todo necesitan contacto cero, especialmente en el principio, para poder restablecer un poquito el orden interno. Y tenemos que, tanto en la pandemia como en la separación, cuesta mucho ese contacto cero, cuesta muchísimo, ¿cierto? Porque en la pandemia lo primero fue distancia social, no podemos tocarnos, no podemos contacto, no podemos tocarnos, no podemos darnos besos, no podemos juntarnos mucho más. Y en la separación no podemos vivir como si esto no hubiera pasado. No podemos seguir haciendo como familia como si nada había pasado, porque eso nos daña mucho más. Necesitamos un poco el espacio y la distancia. Y lo común también es que ambos necesitan ayuda y que en ambas situaciones muy difíciles, el contacto cero es tremendamente difícil. Por lo tanto, las razones por las cuales yo doy cuenta de cómo se parece la pandemia a la separación, la primera es porque ambas son gatillantes de procesos de duelo, de duelos muy complejos de vivir. El punto 2 es que ambas son experiencias extremas de mucho estrés, de mucha vulnerabilidad y de incertidumbre que pueden ser vividas como traumáticas y que nos afectan en nuestro bienestar físico, emocional, afectivo y de salud. El tercero es que ambas, la pandemia como la separación, nos hablan de una pérdida ambigua, de una pérdida muy difícil de procesar. Un cuarto punto es que ambas son, la pandemia como la separación, afectan a nivel universal, más allá de la persona, de la pareja, de la familia, también a una sociedad. Y como quinta razón es que ambas necesitan un contacto cero en un inicio para poder irse restableciendo la persona, y necesitan de mucho apoyo y de estrategias concretas para poder avanzar y para poder salir adelante. Bien, entonces en consecuencia tenemos dos acontecimientos que son crisis no normativas en la vida, es decir, crisis que no están establecidas, que no son típicas. La pandemia nos sorprendió, es algo inédito, ¿cierto? Y la separación también es una crisis no normativa. Cada una reportan crisis de distinta índole, ¿cierto? Una desde la salud, la otra desde el corazón de la familia, desde el desamor, desde el virus que ataca la salud y el virus que ataca el corazón y el desamor, ¿cierto? Ambas nos producen consecuencias muy parecidas, que tienen síntomas en común y que ambas necesitan de una ayuda concreta para salir adelante. La mayoría de las veces necesitamos esa orientación para poder seguir adelante. Entonces, ¿no les parece que se parecen bastante ambas experiencias?
¿Y no les parece que podríamos concluir que estas grandes catástrofes en la vida de las personas, que estos grandes dolores que se sufren requieren de grandes apoyos para poder sobrellevarlo? Entonces podríamos pensar también que existirá un poco una deuda social con las familias cuyos padres se han separado, indistintamente las razones, pero ¿no necesitará más apoyo la familia en ese contexto de separación? Este video, esta conversación, he querido hacerla de todo corazón, como una forma de poner en la mira estas situaciones, una forma de mostrar cómo ahora tú, que a lo mejor no has vivido la experiencia de la separación, pero sí has vivido la experiencia de pandemia y has podido sentir ese miedo, esa incertidumbre, ese dolor, eso que nos abruma frente a la vida, si lo has podido sentir y ahora sabiendo que es algo que viven toda la familia y todos los padres que se separan de alguna u otra medida, entonces no será un llamado a abrir nuestro corazón a esa realidad y abordarlo de una manera distinta a lo que hemos hecho hasta ahora, por lo menos a pensar cómo he sido yo frente a esta realidad si he tenido personas conocidas que le han pasado. Esta conversación quiere ser desde mí un reconocimiento, un tributo al reconocimiento de todo el dolor y sufrimiento que viven tantas madres, tantos padres también, tantas familias, a esos hijos de papás separados que les toca tan duro, que les toca estar al medio del conflicto, que les toca tener que irse a unos días donde uno, otros días donde otro. Estos hijos que han tenido que vivir en esta incertidumbre de dónde me toca, qué voy a hacer, está mi papá, sentir el abandono de uno de los padres, que generalmente ocurre también eso. Entonces, esa fuerza, esa valentía para seguir adelante a pesar de los pesares, reconocer esa capacidad de desarrollar la resiliencia para poder ir día a día, para poder encontrar la cordura entre tanta locura, para poder reconocerse cuando nos desconocemos tanto, porque en esos periodos perdemos nuestra capacidad de funcionar bien. La verdad que funcionamos bastante disminuida y de repente nos cuesta reconocernos y también poder mirarnos con cariño, porque pasa, porque es una situación muy estresante. Entonces, hacer este reconocimiento a todos aquellos que han vivido esta realidad y celebrar el que siguen aquí en el mundo a pesar de quererse bajar de él, ¿cierto? Y también invitar a todos los otros, a quienes no lo han vivido, a quienes tienen una linda familia, a quienes les ha resultado maravilloso este proceso de vivir en comunidad, en comunión con un otro, que es el anhelo de todo aquel que vive, aquel que se casa, aquel que vive en pareja, es lo que quiere. Y de repente nos irrumpe, como les decía, a veces inesperado, muy inconsciente muchas veces porque no lo podemos ver. Entonces, ¿cómo poder ayudarlo? ¿Qué poder hacer un poco ahora que tenemos esta mirada de saber un poco qué es lo que se debe sentir cuando se separan? Porque yo me he sentido con la pandemia parecido, por lo tanto podemos ahí desarrollar y potenciar nuestra empatía frente a esta realidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacer? Lo primero, entender que es la pandemia que nos ha ayudado. Nos ha ayudado a estar informados, estar comunicados, estar apoyados, el tener redes que nos sostengan un poco. Por lo tanto, intentar ser esa buena ayuda para quienes viven esta realidad. Intentar saber las necesidades que tienen para poder apoyarlos de alguna manera, especialmente a quienes son más cercanos, que de repente los viven muy solos. Un segundo punto importantísimo también es, que lo voy a recordar, es como, así como el COVID tiene estrategias para poder sobrellevarlo, así como se ha generado esta vacuna maravillosa que nos permite tener esperanza en que si nos enfermamos no vamos a llegar a estar hospitalizados, pensar en esa vacuna para esta familia, en ser esta inyección amorosa, de estar presente, de preguntar, de estar cercano, especialmente de acompañar, de
no juzgar, de estar ahí a su lado para que tengan una experiencia amorosa que vaya sanando ese abandono que se siente. ¿Ah? Alguien está conmigo, alguien me está acompañando. Entonces ser esa inyección de disposición, de actitud, de cariño hacia esa persona, ¿ah? De acercarse, de integrarla. Y un tercer punto es mucha paciencia, porque sí es duro acompañar a personas que están sufriendo y de repente no nos gusta. Mucha paciencia, entonces los tiempos de cada persona, no podemos apurar, no podemos minimizar lo que están sintiendo, entonces paciencia y mucha compasión para lograr empatizar con lo que ellos están sintiendo y así poder acompañar desde un lugar amable, desde un lugar paciente que, como digo, no juzga, pero que acompaña, lo que permite que la persona que se sienta acompañada puede sentirse querida. Y cuando uno se va sintiendo querida, es capaz de pararse con más fuerza y de encontrar confianza en que sí valgo la pena y alguien me quiere, alguien me sostiene, entonces yo tengo más fuerza para seguir adelante. Entonces, mis queridos oyentes, estoy muy contenta de haber compartido con ustedes estos pensamientos, estas reflexiones sobre en qué se parece la pandemia a la separación para poder mirar que son realidades parecidas en cómo afectan a las personas y cómo necesariamente necesitamos un mayor apoyo en las familias que se rompen y especialmente un apoyo en esos niños, en el bienestar de esos niños, en intentar ayudarlos desde todos los ámbitos, psicológico, escolar, familiar, en fin, desde donde podamos hacerlo. Estamos llegando ya al final. Quiero dejarlos invitados a que si les gustó este video puedan hacerle un like, puedan también suscribirse a mi canal y compartirlo si les parece que puede ayudarle a alguien más. También les comento que me pueden encontrar en www.claudiabunstedt.cl. Les mando un abrazo a todos y quedamos hasta una próxima oportunidad de conversar. Adiós.